Pues bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, un espacio más donde tenemos todo para lectores. Y hoy me encuentro pues, muy contento porque tengo frente a mí de manera virtual a un amigo, Imanol Canellada, que nos va a hablar acerca de su última novela. Les comento rápidamente que Imanol, algunas de sus novelas, sus trabajos, son Un camello en el ojo del agua, Tardarás un rato en morir, Espectáculo para avestruces, Las paredes desnudas y Hotel de arraigo, además de algunos libros de cuentos. Yo conocí a Imanol por primera vez gracias a este libro, ¿no? Es una compilación de cuentos por Iván Farías, otro gran amigo, donde aquí hay obviamente un cuento de Imanol, y desde ese cuento creo yo que pude percibir, ¿no? Entender un poco por dónde va la cuestión literaria de Imanol. Creo que se preocupa mucho por lo que es el sentido de justicia. Entonces, hay bastante de esto en esta novela de la que queremos hablar hoy, que es la última novela, que es esta que aparece aquí, Litio, ¿eh? Ganadora del premio Dashiell Hammett, otorgado por la Semana Negra de Gijón. Pues es la que nos preocupa hoy, ¿no? Es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, Imanol, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por este espacio y por esta charla. Encantado. Eso, pues, Litio, ¿no? Decía que para mí creo que se preocupa mucho por el sentido de justicia, el que podemos encontrar, ¿no? A través de los gobiernos, pero creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Incluso podríamos hablar de justicia divina, incluso, ¿no? ¿Qué es para ti esta novela? ¿Qué es para ti, Litio? Es una novela, ¿qué es para mí Litio? Bueno, primero es una novela en la que hay un profundo homenaje a Sonora, ¿no? Este estado al norte de México, ¿no? Frontera con Estados Unidos, y su sierra, la sierra de Sonora, que es un lugar hermoso, ¿no? Creo que hay un canto de amor ahí, después de muchos años de vivir en ese estado, en Sonora, y después de muchos años de recorrer Sonora y conocerla bastante profundamente, gracias a mi trabajo como reportero, como periodista, creo que hay un canto de amor a su gente, a sus paisajes, y también un requiem, ¿no? Un requiem porque la actividad minera en ese estado, en Sonora, ha ido dinamitando, poco a poco, paulatinamente, ha ido dinamitando y arrasando y destruyendo y violentando de muchas maneras los paisajes de ese lugar, pero también las comunidades de ese lugar, ¿no? Las ha modificado, las ha sometido, las ha desplazado, la actividad minera en general, ¿no? Entonces creo que es un canto de amor, pero también es un requiem, es un llanto también, y también es pues una advertencia, ¿no? Yo creo que de alguna manera también puede funcionar como una especie de advertencia, ¿no? Ante estos ejercicios brutales por parte de los grandes corporativos que están extractivistas, que llegan a los lugares que tienen la desgracia de tener en sus entrañas determinada riqueza, puede ser el litio, puede ser oro, puede ser cobre, me da igual, y esa riqueza los condena, ¿no? Los condena a estas violencias que atraviesan todo, ¿no? Que atraviesan el tema ecológico, pero que también atraviesan el tema social y político, ¿no? El Litio es una novela que, hablando del texto literario, está muy bien armado, muy bien compuesto. Creo tú lo has mencionado ahora, que eres periodista también. Entonces tienes la habilidad de tener la economía de un periodista en cuanto a lo que escribes, ¿no? Te voy a ser sincero, cuando empecé a leer el texto y me recordaste ahora que decías el paisaje y la gente o la comunidad, me venía mucho a la mente, igual estamos en cuanto a distancia de tiempo muy lejos, pero a Juan Rulfo, por las historias de la gente, lo que vivían, ¿no? Litio trata de corporaciones, de empresas extranjeras que encuentran en países como México eh, esta riqueza de minerales, y hay un momento donde llegan y invaden, podríamos decirlo así, de manera legal, porque
en muchos casos lo es, pero es injusta, ¿no? De comprar, no, digámoslo así, comprar, entre comillas, propiedades, ¿no? De manera poco justa o nada justa en muchos casos, y trata de familias, ¿no? Especialmente en concreto, una de ellas, varias, no conocemos, pero una en particular, eh, me da también la sensación, hablando de lo que decía al principio, de que hay un sentido de justicia que cuestionamos ahora, después de leer el texto, donde estoy tratando de pensar quiénes son los personajes protagónicos en el texto. Creo que en realidad todos los personajes son protagónicos aquí, porque todos de alguna manera ganan y pierden, ¿no? Vemos víctimas y victimarios eh, que se unen, ¿no? El que puede ser la víctima resulta ser también parte de que puede cometer un crimen. En fin, ¿cómo es que armas este texto? ¿Cómo es que se da el armar, el pensar, estructurar de esta manera esta novela? Fíjate que desde el principio, cuando empecé a darle vueltas a la historia, yo quería contar una historia que tuviera que ver con esto, ¿no? Con eso que ya mencionaba, ¿no? Sobre las violencias y sobre todo con esta idea de cómo en un despacho, ¿no? En una oficina, en el distrito financiero de una gran ciudad como puede ser Toronto, Montreal, Londres o París, me da igual, se toman decisiones y cómo estas decisiones eh, impactan en individuos concretos que viven en lugares específicos, ¿no? Sobre todo en la ruralidad, que es donde más afecta este tipo de actividad, ¿no? La actividad extractivista indiscriminada y sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, de esta idea, sí me imaginé desde el principio la novela como una novela coral. Y por eso todos los personajes, digamos que tienen un mismo peso en la historia y, e influyen en el desarrollo de la historia casi en el mismo grado, ¿no? Las diferencias son leves. De manera que estamos ante una coralidad, una especie de concierto de voces que nos van contando cada quien nos va contando su historia. Y también tenía claro desde el principio que no quería, a pesar de que hay un sentido de la justicia, como bien mencionas, y creo que es algo que está en casi todos mis trabajos, este sentido de la justicia, es verdad. Es más, creo que el género negro, el género criminal, se puede definir a partir de ahí, ¿no? De un deseo de un deseo oscuro, de que siempre haya una forma de justicia, aunque no se da, ¿no? Pero más allá de esto, sí tenía claro que no quería un texto maniqueo donde hubiera un retrato, digamos, de los poderosos, de quienes ejercen el poder, un retrato canallesco, por un lado, y también de quienes son las víctimas, un retrato victimario, ¿no? Donde las víctimas son únicamente víctimas, porque tampoco es así el mundo, ¿no? Entonces, de esta coralidad, de este conjunto de voces, vamos viendo cómo al final todos podemos ser victimarios, por supuesto, y todos podemos ser víctimas, e incluso un personaje como Iron Good, el director del corporativo en México, que durante casi toda la novela lo vemos como un victimario, como un tipo sin escrúpulos, como un tipo que antepone su, su crecimiento personal dentro de la empresa y el enriquecimiento de la empresa y sus logros y persigue este bono anual que le va a permitir comprar una casa en Aspen y todas estas aspiraciones. Incluso al final vemos cómo este personaje también es una víctima, ¿no? Una víctima de su propia soberbia y de su propia ambición y una víctima de esta abstracción que llamamos empresa, que llamamos corporativo, que es como una especie de monstruo que va devorando todo a su paso, ¿no? Incluso a sus propios hijos, ¿no? Cierto, sí. Estoy pensando es que todos los personajes tienen te da esa sensación, te adentras a la vida de ellos, ¿no? De Guy, por ejemplo, Chamberlain, eh, su vida, cómo se va desquebrajando, ¿no? Se desborona toda. Eh, la embajadora, pero también las vidas de los que están en estos pueblos, ¿no? Que podríamos decir, bueno, estos son los buenos y los malos, pero no es así, ¿no? Están los, en fin, es una novela muy, muy bien compuesta, donde además
de presentar este problema, que es el problema quizá grande, mayor, el de más impacto, que es el de la explotación de este mineral, ¿no? Pero también se presentan otros problemas, ¿no? Que son universales, ¿no? Y, está, por ejemplo, esta situación de la prostitución infantil, ¿no? Que se da, ¿no? Eh, este problema también, que es quizá más de otro nivel, pero ¿no? La relación entre Heriberto y la Mary, ¿no? O María Antonieta, ¿no? Y me acordaba también de Rulfo, porque aparece una situación ahí casi de incesto, ¿no? En algún momento se menciona incluso. Entonces, todas estas situaciones hacen de este texto muy rico, una riqueza increíble de literatura. ¿Qué es lo que más encontramos o qué más encontramos en el texto? Fíjate que yo por momentos cuando escribía esta novela me daba cuenta que toda esta cuestión, todo este trasfondo social y político que hay relacionado con lo que mencionábamos de las explotaciones eh, irracionales sobre el territorio, etcétera. Creo que es una novela sobre la familia, al final de cuentas, ¿no? Porque está muy centrada en familias, ¿no? En grupos que identificamos como familias, la familia nuclear occidental, que está en crisis también, ¿no? Creo que es una novela que enfrenta muchas crisis. Obviamente la crisis del capitalismo, obviamente la crisis de la tierra, la crisis ambiental, ahí están presentes, pero también la crisis de la familia como la concebimos, la familia nuclear occidental, que históricamente ha sido el pilar de las sociedades. Creo que todas las familias que aparecen, son varias las familias que aparecen en la novela, de alguna manera todas están en una suerte de crisis, ¿no? Principalmente las dos familias que soportan, creo, la novela, que es la de Guy Chamberlain, el geólogo, el experto, ¿no? El que explora el territorio y descubre que hay una cantidad de litio desorbitante en ese territorio. Y por otro lado, la familia que tiene el rancho, ¿no? Y que justo encima donde está el mineral, ¿no? Son dos familias que la novela explora, creo que a profundidad, más allá de las circunstancias específicas que se desprenden del conflicto. Tiene que ver con la soledad, con la incomunicación, con la incapacidad de entendernos. Tiene que ver también con el tema generacional, creo que está muy presente, el enfrentamiento que tiene Guy Chamberlain y la esposa con su hija, ¿no? Que es ecologista, activista, ecoterrorista, ¿no? Como las mencionan los gobiernos, ¿no? Como las llaman los gobiernos, porque es una activista radical que defiende la ecología y además vegana, ¿no? Que tiene 17 años. Entonces hay un choque ahí generacional de concepción del mundo, mientras que los padres perseguían, ¿no? El estatus. De pronto la hija les cuestiona absolutamente todo y dicen, ¿saben? Las consecuencias de este estatus, ¿saben cuáles son? Son estas, ¿no? Y no lo quieren ver. Entonces estas tensiones que hay dentro de la familia, que también las vamos a ver dentro de la familia de María Antonieta con su madre, ¿no? Ana María, esta mujer que representa estas mujeres de antes, ¿no? De la Sierra de Sonora, trabajadoras, duras, que guardaban todo, que callaban todo, que difícilmente articulaban las emociones, porque su vida era trabajar, trabajar, trabajar y sacar adelante el rancho, levantarse a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas, a cuidar a los cerdos, mujeres muy duras que eran incapaces de articular emociones y que criaron a sus hijos, en este caso a su hija María Antonieta, un poco de manera muy desapegada, ¿no? Con una frialdad brutal. Todos los silencios, la familia como un lugar de silencios donde se callan las cosas y eso se va convirtiendo como una especie de tumor, ¿no? De tumores que van creciendo. Creo que la novela tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y me parece que eso hace que la novela, más allá del tema político y social que está ahí presente, se convierta en otra cosa y que tenga este sentido, o por lo menos es la pretensión, este sentido de universalidad, ¿no? Y así queda cuando una vez que terminamos la lectura. Es un texto, como bien dices, ¿no? Que presenta el momento de crisis en diferentes familias en todos los niveles. Te decía al principio que me acordé mucho de Rulfo. Uh -huh.
pero Imanol, tú naciste en España, pero eres mexicano y has logrado captar los problemas de esta tierra. Rulfo los captó, ¿no? Incluso en imágenes fotográficas. Más adelante me acuerdo mucho de Revueltas, de José Revueltas, que además siendo periodista como tú lo eres, de Nota Roja incluso, ¿no? Logra captar los problemas de las personas, y tú, al igual que en su momento Revueltas lo hacía, creo que presentas estos problemas, pero no nos dices, no nos atacas, no nos obligas a pensar de una manera u de otra, porque presentas, ¿no?, todos los lados que pueda tener una familia, una persona, ¿no? Entonces eso es de mucho, mucho mérito. Me encantó esta novela, así que te felicito. Voy a decir que antes de continuar, normalmente acostumbro a presentar algunos libros que me llegan aquí a la oficina para darles promoción y que pues la gente siga leyendo, ¿no? Mira, por ejemplo, esta novela de Rubén Barona, es La viuda del molino, que habla de la independencia de Colombia, ¿no? Y presenta de manera muy acertada una novela histórica, pero también novela negra, porque presenta la violencia, el crimen, la injusticia de estos años a través de historias muy, muy buenas, ¿no? Rubén Barona. Y esta otra de Elvia Ardalani, ¿no? Pelo de gato, una novela psicológica, histórica también, donde presenta la relación entre mujeres, madre e hija, entre amigas, y los problemas que pueden existir, que se pueden dar, ¿no? Nos lleva a pensar de manera universal, ¿no?, cómo es que es el trato entre personas. Y esta otra, que no es reciente, pero que quisiera presentar, ¿no?, de un amigo, ¿no?, Ricardo Vigueras, A vuelta de rueda tras la muerte. Lo quiero comentar porque está por sacar, Ricardo, creo que ya apareció una novela nueva y quiero entrevistarlo también, ¿no? Esta novela, este texto, es una colección de cuentos, pero se pueden leer todos de manera, todos juntos, porque podría parecer una novela, ¿no? Es un texto muy original porque son aquí los taxistas los que van tras la pesquisa, ¿no? Y Manuel, litio puede conseguirse en Estados Unidos a través de Barnes Noble, Amazon Prime, que es donde yo compré mi texto. Lo compré de manera electrónica, pero aquí lo presento, pero se puede ordenar también la manera física, ¿no? El texto físico. ¿Qué más nos puedes decir de la novela, Imanol? Fíjate que me llama mucho la atención que hayas mencionado a Rulfo. Eres un lector muy agudo, me queda claro, porque nadie había hecho la conexión. Y la oralidad en litio, cuando los personajes hablan, sobre todo, obviamente los personajes sonorenses, porque los otros hablan en inglés o francés, ¿no? Porque hay un franco-canadiense ahí, que es Guy Chamberlain, que mezcla el francés con el inglés, los otros hablan en inglés, pero los personajes sonorenses, que son personajes de la sierra, personajes muy, muy, muy de la tierra, muy, muy, muy rurales, su oralidad, la manera en que se expresan cuando hablan en la novela, están muy influidos por cómo manejaba Rulfo la oralidad. Es decir, cuando yo fui construyendo a partir de lo que escuché durante mucho tiempo en Sonora, cómo hablaban, ¿no?, de lo que oía, cuando fui construyendo tuve muy presente cómo Rulfo, por supuesto que no me estoy comparando, o sea, no estoy diciendo que yo haya llegado a esos niveles, pero sí, para mí, Rulfo es el gran maestro de la oralidad, ¿no? Cómo construye estos sonidos que son profundamente de campo, rurales, y al mismo tiempo profundamente literarios, ¿no? Esta magia que consigue Rulfo con sus voces narradoras o cuando sus personajes hablan. Y cuando mis personajes hablaban, tenía muy presente a Rulfo en este sentido, sobre todo, la construcción de la oralidad dentro del flujo narrativo, ¿no? Que siempre es un desafío, ¿no? Y siempre es algo que me parece muy, muy complicado porque puedes caer en el costumbrismo, ¿no? Puedes caer en este folclorismo de buscar las expresiones que caracterizan a la gente de determinados lugares y los identificas y los reduces a eso, ¿no? A su propio folclorismo. O puedes caer en la impostura, ¿no? Entonces, bueno, encontrar
una forma en que hablara cada personaje, sobre todo los personajes de la sierra, Rulfo fue fundamental. Y mencionas a Revueltas, y bueno, el compromiso, la idea de que todo texto literario es un texto político, que es muy de Revueltas, bueno, para mí está muy presente no solamente en Litio, en toda mi obra, ¿no? Todo texto literario es un texto político también. Y escribes desde un compromiso político, no desde un partido, no desde una ideología, no, desde un compromiso político con tu tiempo, con tu aquí y con tu ahora, ¿no? Yo Es creo verdad. que eso ahí, el litio está ahí. Sí, lo digo, va a parecer cliché, ¿no? Decir esto, pero en realidad que el texto te atrapa una vez que empiezas a leerlo y no tengo reservas en pensar y en mencionar, ¿no? Estos nombres de Rulfo, de Revueltas, al estar leyendo tus textos. Tienes una manera de escribir muy buena y la verdad quedé encantado de haber leído el texto y creo que va a llegar, no ha llegado muy lejos y va a llegar mucho más. Así que gracias por haber presentado esta imagen que necesitamos saber y entender no nada más de México, sino de manera universal, ¿no? Nuestros países en Latinoamérica y también incluso aquellos países que llaman del primer mundo, ¿no? También. Así que eso. Pues muchas gracias, Imanol, por acompañarnos. Gracias a los que nos pueden escuchar aquí ahora, que serán muchos. Voy a pedirles que si hay alguna pregunta que puedan hacer, pueden dejarla en los comentarios de este video. Seguramente Imanol va a leer los textos, las preguntas o comentarios y también pueda darnos algunas palabras en esa sección, ¿no? Si no te importa, Imanol, en la descripción del video voy a poner la lista de tus textos y si alguna persona quisiera comunicarse contigo, podría hacerlo en alguna pregunta o algún correo electrónico. ¿Te parece bien? Sí, puede ser mi correo electrónico o con mi nombre, pero con Y, porque es mi nombre de autor, la Y. Como aparece en la portada del libro, Canellada, con Imanol Canellada me pueden encontrar en Facebook y me solicitan en amistad y también podemos charlar a través del chat del Facebook tranquilamente. Sí, con todo gusto. Excelente, pues ya hay más herramientas para podernos comunicar, entender mejor la lectura y además qué mejor que hacerlo a través del propio autor, ¿no? Así que gracias por escucharnos y estemos pendientes a más entrevistas por ahí. Bueno, Claro, muchas gracias. gracias, Rodrigo. Hasta luego, chao. Nos vemos.